En 2024, un grupo de los mayores frikis y villanos que tenían un programa de radio fueron eliminados de la parrilla por errores que ellos no habían cometido. Ignorados por sus antiguos jefes, sobreviven como locutores de fortuna. Si usted tiene alguna emisora de radio y los encuentra, quizá pueda contratarlos. Son ILT Juegos. ¡ILT Juegos! Pues muy buenas tardes, queridos oyentes de esta emisora de la capital sevillana, Neo FM en el 90.4. Tengo una mala noticia y es que los chachos de ILT Juegos, insignias, logros y trofeos, pues estamos de vuelta. Y tengo otra mala noticia, que es que hoy vuelvo a presentar yo. Aquí acompañado, estoy aquí acompañado con el señor Casado. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, encantado de veros, encantado de estar aquí, con muchas ganas. Oye, ¿qué contenido nos traes aparte de tu presencia? Aparte de mi presencia, ¿te imaginas? Poniendo aquí al personal en un compromiso. Este es el momento, pero si quieres me improviso algo si hace falta, ¿eh? Venga, una bulería como los vecinos que tenemos abajo con la guitarra. Stadia sigue siendo la mejor. Señor Uda Master, conocido en algunos sitios como Héctor, nada más, ¿verdad? Solamente Héctor, muy buenas. Héctor, la gente normal, y ¡Héctor! Tu mujer, ¿no? Exactamente. Una cosa Héctor parecida. Lara, Héctor Lara, cuando se enfada. ¿Tú sí nos traes hoy algo más aparte de tu presencia? Pues sí, voy a traer... Dilo tú. Venga, pues vamos con el contenido del programa de hoy, viernes 22 de noviembre del año 2024. Por cierto, Julio, no me olvides de ti, un saludo. Nuestro técnico que controla el sonido en el programa de hoy y en todos, no hemos tenido nunca otro. Es el único que ha venido a todos los programas que por controla. ahora. El contenido de hoy tendremos nuestra Noticias Express, tendremos un especial a continuación sobre una consola con un asa, conocida como GameCube. Y luego tendremos una pequeña pausa musical con nuestro músico de referencia, Johnny Atma, del canal Gametal de YouTube. Y luego os daré un poquito la turra, con más juicio y más historia, pero esta vez no con Billy Mitchell. Escucharemos, digamos, la introducción a la saga Ace Attorney. Sony apuesta fuerte por la compra de From Software. Pues la noticia que saltó como un rumor ya está confirmada por la propia Kodokawa, los propietarios de From Software. Al parecer, el interés va más encaminado a fortalecer el negocio de Sony con respecto al anime que con el interés en los estudios de videojuegos. Y es que os recordamos que Sony ya se hizo en su día con Crunchyroll, la plataforma de streaming de anime, pero sospechamos que no le harán las cosas a las licencias como Elden Ring. Y siguiendo con Sony, PlayStation Portal recibe un parche que hace que pueda funcionar sin una PlayStation 5. Pues tal y como suena, ya no necesitas tu PlayStation 5 para jugar a PlayStation Portal gracias a un parche que va a permitir que los usuarios de PlayStation Plus Premium, la suscripción, puedan jugar a través de la nube a ciertos juegos del catálogo de PlayStation 5. Aquí dicen las malas lenguas de que yo me voy a comprar un par de estas. Mínimo y sin estar de oferta Mínimo. siquiera. Y yo ahora mismo es que me tienta. Saltando de Sony a Nintendo, Pokémon Escarlata y Púrpura bate un récord que duraba ya 28 años. Y es que 2 años después de su lanzamiento han conseguido lo que ninguna entrega anterior, batir el récord de ventas que ha mantenido durante casi 3 décadas la saga original en Japón, Pokémon Rojo y Verde, superando ya los 8 millones de unidades vendidas en la Tierra del Sol naciente. Y es que está claro que pueden pasar los años, tener algún altibajo, pero Pokémon es una máquina de imprimir billetes. Por otro lado, ya tenemos los nominados a los Game Awards de este año. Y con eso tenemos una lista con títulos esperados como Astrobot, Black Myth Wukong, Metaphor ReFantasio y Final Fantasy VII. La no sorpresa de la expansión de Elden Ring, que como se diría en un patio de colegio, ahora sí que vale, y la sorpresa de Balatro, del cual tenéis un análisis exhaustivo del juego de cartas en el ILT 276 por parte de Diego el Chachillo, por si este último te deja un poco fuera de juego.
Ya sabéis, podéis dejar vuestro GOTY, esté o no en la lista de los comentarios de iVoox, en YouTube o en la red social donde nos sigas. Y para cerrar, la compañía Analog anuncia su nueva consola, la 3D Analog. Esta compañía especializada en lanzar versiones de consolas clásicas por FPGA, como fue su último lanzamiento, la Analog Pocket, ha anunciado su versión de la Nintendo 64, que es todo un logro conseguir una máquina de este tipo por FPGA, por un precio relativamente asequible. Lo que hace que uno se plantea aún más si una compañía especializada en este tipo de equipos va por la Nintendo 64, ¿cómo es posible que la Super Sega sea un trasto real y operativo? Eso nos preguntamos mucho. ¿Seguís la telenovela de Super Sega? Uy. Llevo una semana desconectada yo por enfermedad, pero ponme un poquito al día porque me interesa mucho. Bueno, el último episodio de este culebrón es que ha aparecido un chaval bastante, digamos, puesto un poco en tema de ingeniería electrónica en el canal de Twitch de Spinecart, y es cierto que nos ha hecho ver algunos detalles, y es la ausencia de algunos elementos en la placa, la salida de vídeo, que esta placa tiene 2 salidas HDMI. Y claro, en un principio no se había dado nadie cuenta de esa falta de elementos, y mira que yo, por ejemplo, suelo reparar placas y demás, y es cierto que otro detalle que menciona es que cerca de los procesadores no hay condensadores, ni de tantalio, ni cerámicos, nada para filtrar señales, eliminar ruidos y cosas extrañas. Y ahora que este hombre ha señalado ese par de detalles, pues resulta sospechoso que sea una placa funcional. Ya en su momento, cuando empezaron a dar un poquito de esto para el tema en la Web Time Extension, hubo gente que entre los comentarios ponía cosas así parecidas. Decía, oye, yo estoy harto de tocar FPGAs, aquí faltan pistas de esto, faltan condensadores de lo otro, faltan todo tipo de elementos casi que mínimos para poder hacer andar una FPGA. Y eso fue hace cosa de 3 semanas. Claro, porque había una cosa que se comentaba que podía ser que la placa fuera multicapa, que quiere decir que haya pistas dentro de lo que es literalmente la baquelita de la placa, como pasa, por ejemplo, como los DVDs, ¿no? Que la lámina va dentro de los plásticos. Pero es que, evidentemente, en algún momento esos elementos tienen que estar en la superficie, en alguna parte. Y no estaban. Wow, a mí me ha sonado a análisis de la Guerra Fría, de las fotografías estas aéreas, un poco, que es como, sí, la foto a ti no te dice nada, pero sátaselo a un experto, ya verás lo que te cuenta. De hecho, eso dijeron con el tema del micro, que decía que lo que es el SOC me parece que no se ve porque tenía un pedazo de ventilador encima, y decía, no, es que esto lo hemos puesto así también para que no se vea exactamente, no vaya a ser que no lo copien los chinos. Ya ves, un FPGA emulando Mega Drive y la necesidad de refrigeración que puede tener. Oye, yo quiero, de la noticia de lo del Sony PlayStation Portal, decir que esto ya lo vimos venir. Es decir, dijimos, esto llega con el lanzamiento así recortado para la PlayStation, pero nosotros cuando estábamos comentándolo el lanzamiento en su momento, dijimos, a ver, esto está así ahora mismo, que además le estaban cortando el grifo a Microsoft con las cosas de su posición dominante en la nube y demás, pero que dijimos, esto llegará, y fíjate, ya ha llegado. Es cierto que yo era de los que no le tenía mucho fe al trasto, y fíjate que el tiempo te está dando la razón con la nube. Para una vez. Para una vez. Esta vez sí. Espérate, me acaba de entrar un correo de Sony Entertainment Computer Japón que no la compre. No la compre, tranquilos, no me da el presupuesto. Podéis seguir que atrás el bajío, como se diría por aquí, que va a tener la mala suerte y se va a estrellar Sony con esto. Bueno, pues creo que hasta aquí el repasito express de las noticias y nos vamos a la siguiente sección. Pues con esta increíble sintonía y el startup de GameCube, más los 2 secretos y un pequeño bonus track, le damos paso a nuestro querido compañero Héctor Udamaster, que nos va a desvelar los secretos y misterios de esta un poco olvidada Nintendo GameCube.
Pues sí, esta consola la verdad es que para mucha gente es como la pequeña gran olvidada, sobre todo para la gente más joven, ¿no? Sobre todo gente que empezó con la Wii, que fue la consola posiblemente más exitosa de la historia de Nintendo hasta hace 4 días. Y bueno, pues ¿qué es GameCube? Bueno, pues para comprender mejor a esta consola habría que saltar a una generación antes, a la Nintendo 64. En esa época, Nintendo no estaba precisamente en su mejor momento. Le entró una nueva competidora, ya una vieja competidora, una vieja conocida que hoy día todos conocemos, que era Sony, a la cual pues no la tomó del todo en serio y por ello lo pagó caro. Además de subestimar a la competencia, Nintendo cometió varios fallos que desencadenaron en el final de una era para Nintendo y que llevaron a replantearse su estrategia. De esta consola nacería la Wii. La consola quería renacer a Nintendo de las cenizas, siendo el sistema más vendido de la compañía hasta hace muy poco con la Nintendo Switch. Pero bueno, volvamos primero a Nintendo 64, de la que hablaremos un pelín para poder entender qué es lo que fue la GameCube. Nintendo 64 tuvo una serie de fallos que hicieron que no triunfase. El más conocido fue emplear el cartucho, que sí, que cargaba muy rápido, pero tenía una memoria muy limitada, de 64 megas, frente a los 650 megas que tenía un CD-ROM de la época. Eso hacía que los juegos tuvieran muchos recortes, sobre todo a la hora de usar voces, música de calidad CD o meter vídeos generados por ordenador, CGI, etcétera, etcétera. Además, los juegos de Nintendo 64 no eran fáciles de programar, y aunque era relativamente potente, Nintendo obligaba a las compañías a utilizar ciertas filigranas técnicas de la consola, como el famoso filtro de texturas, que a veces se traducía en un rendimiento peor de lo deseado. Por esto, Nintendo lo que quería era que el estilo artístico y gráfico de Nintendo 64 se desligase del estilo visual típico de una PlayStation o una Saturn. Por otra parte, estos cartuchos eran mucho más caros de producir que los CDs, y los royalties para poder lanzar un juego en Nintendo 64 eran mucho más altos que en Saturn o en PlayStation. Aquí parece ya que Nintendo quiso hacer feedback y comenzó a desarrollar una consola aliándose con ATI, lo que hoy conocemos todo el mundo como AMD, para crear una consola potente y que a la vez fuera sencilla de programar. Tampoco vamos a marear a los oyentes con tecnicismos, así que vamos a decir que la consola en general era más potente que una Dreamcast o una PlayStation 2, pero menos potente que una Xbox, por lo que la situaba en una especie de rango intermedio. Su principal baza era su tamaño compacto y su relación precio-potencia para el consumidor, así como unos juegos muchísimo más baratos que los de Nintendo 64. En cuanto al diseño, como hemos dicho, es compacto, es cúbico, y con un asa para transportarla, lo que para algunos se ganó el cariñoso mote de mi primera consola de Fisher-Price. Poseía además 4 puertos para mandos, más 4 puertos para memory cards, porque sí, esta consola utiliza memory cards igual que hicieron antes PlayStation y demás. Por otra parte, el mando seguía un poquito en la estela de Nintendo 64 a la hora de hacer un mando pues que no era habitual. No tiene nada que ver ni con el mando de Xbox, ni Dreamcast, etcétera, etcétera. En este caso, Nintendo se centró en la ergonomía y en la adaptación a la mano. Yo tengo que decir que es posiblemente uno de los mejores mandos de la historia. Y de hecho, bueno, por algo se utiliza en el competitivo de Super Smash Bros., ¿no? Un juego fantástico, digo, un mando fantástico. Más viniendo del tridente de la Nintendo 64, me parecía horrible, que se rompía con solo mirarlo, y encima si jugaba al Mario Party te podías hasta lesionar con él. Es que Mario Party saca lo mejor y lo peor del ser humano también, ¿no? Y sí, y los minijuegos de darle vuelta al stick te puede hacer una buena llaga en la mano. De todas formas, con el mando, todo el mundo habla normalmente de la parte buena, pero yo desde la primera vez que lo toqué, ese gatillo, clank, clank, que tenía su tenía como su final de carrera al final. Sí, tú tenías tu parte analógica y al final como diciendo te remato. Un remate ahí raro. Lo que sí que la consola, no mi primera consola, ojalá todas las consolas hubieran seguido la estela de Nintendo en esta, porque es que lo del cubo, el tamaño, yo qué sé, muy fácil de llevar a cualquier lado, maravillosa. Y además la sensación de que no se rompía con mirarla. Por cierto, un detalle curioso, los que tengáis una Series X, tiene
Si la ponéis en vertical, la GameCube arriba queda de puta madre. Le vais a dar un mejor uso que jugando con ella. Es un altar para la GameCube. Sí, encaja. Es que encaja perfecta. Tiene perfecto. Tiene la misma área. Oh, la qué vista. bueno. Habría que ver con la Dreamcast cómo quedaría, porque también tiene un tamaño así. La más Dreamcast yo creo compacto, que tiene que sobresalir un poquito. Además, el tema de una tapa al CD en la entrada del CD de la otra. Ya, eso queda pero, feo. pero qué bonita. Me encanta. Pues hablando también de después del mando, la disposición de los botones la verdad es que era peculiar. Tenía un botón A grande y verde en el centro, seguido al su ladito con un botón B rojo, más pequeñito, y un poquito más abajo. Y rodeando este gran botón A, por arriba, hacia la derecha, teníamos dos botones alargados, que era el X e Y. Una forma, la verdad, es que bastante poco común para Sí, la una época. forma de riñón, para los que no conozcan el mando, ¿no? Como se dice en las piscinas tipo riñón, ¿no? Sí, Pues sí, un es estilo verdad. así. Yo animo a los que nos estén escuchando a que busquen el mando en internet. Va a parecer que un poquito de broma por lo del tema de los colorinsis. Es que le dio a Nintendo en esta época por los colores. Y Es cierto que a Nintendo le dio por los colores en la época de la Game Boy, pero quizás no llegó la locura en las de sobremesa hasta las últimas fechas con la 64. Y cambiando carcasas y demás. la Pikachu, tío. Pero que además hay dos versiones, hay una amarilla azul y otra amarilla naranja, si no recuerdo mal. Yo he visto la amarilla azul. Pues hubo una especie de crisis de identidad con los colores y demás. Incluso en el lanzamiento, acordaros que ya salió una negra y la morada oscuro, que Sí, digamos sí. que era el color oficial. Yo tengo el color negro. ¿En qué color la tenéis vosotros? Yo tengo 3 negras y una morada. Tú tienes 4 GameCubes. Sí. Dos con caja además, una negra y otra y la morada también. Para que después hablen de mí con lo de Apares, ¿no? Yo ahora mismo ya tengo la duda, porque tú sabes esta cosa de hace tanto tiempo que no subo al desván a mirar dónde mi GameCube es. Bueno, Yo diría que es morada la mía. si yo te Preciosa. dijera, por ejemplo, así de cosas raras, aunque nos estamos desviando un poquito, Master System, creo que tengo del modelo 1 tengo una, del modelo 2 tengo 7 y del modelo 3 brasileño tengo 2. Yo quiero una modelo 2 que no tengo. Tú tienes 7, yo no tengo ninguna. El mundo está muy mal repartido. Esto es coleccionista. Por un módico precio llegamos a un acuerdo. Muy bien. Pues como iba hablando de aquí del mando de GameCube, sí que heredó de la Dreamcast el tener dos gatillos analógicos, el L y el R, como hemos comentado, pues tenía el clic ese al fondo que a ella no le gustaba, ¿qué se le va a hacer? Que vibraba todo el maldito bando, te sentías un muellazo ahí, plan, Toink. poing, no sé. Y aparte Pero tenía... fíjate que a mí ese detalle sí me gusta, ¿eh? Sí, a mí también, ¿eh? A mí también. Por cierto, los mandos chinosos así de imitación, ese tacto al final no No lo lo tienen. tienen igual. Y les falta, Sí. claro. Es que, aunque yo me quejé, la experiencia es la experiencia. El sistema original es como es. Y aparte eso también tenía un botón que a mí se me pareció un poquito como fuera de lugar, que era el botón Z, que lo tenía donde todo el mundo colocaríamos mentalmente el botón R1. Claro, lo que antiguamente se conoce como el botón de hombro. Claro, pero en vez de tener dos, como todas las consolas del mundo, Solo tenía había uno. uno. Tiene uno. ¿Por qué? No Es sé. como una herencia del botón Z del stick central de la Nintendo 64. Claro. Y en vez de decir, bueno, lo colocamos aquí y luego nadie cayó, ostras, se nos ha olvidado poner del lado derecho. A lo mejor por ahorrar costes. Puede ser, pues. Me imagino Miyamoto, el mando está chulo. Oye, aquí nos falta un botón. Nadie se da cuenta. Nadie se da cuenta. Es así, es así. Yo me Es un genio. Yo me imagino reunido con Steve Jobs diciendo, sí, es que el ratón solo necesita un botón. botón. Pues lo mismo aquí. Solo menos botones que el resto. Necesitamos menos botones. Simplificación. Pues la verdad es que, como hemos dicho, el mando se adaptaba como un guante para juegos creados en exclusiva para GameCube, como el Mario Sunshine, Metroid Prime, Zelda, Smash Bros. Pero, personalmente, no era cómodo para juegos no diseñados específicamente para GameCube. En su momento tuve que analizar el Soul Calibur 2, que fue además el primer juego, digamos, la antesala para ver cómo rendían las tres consolas, la Xbox, PlayStation 2 y GameCube. Y a mí se me hacía mal manejar el juego con el mando de GameCube precisamente por las cosas que voy a que hacer con los dedos, con el A y el B por un lado y el X y el Y en ese lugar tan extraño. Y después, por otro lado, con un juego como Metal Gear Solid Twin Snakes pasaba 3/4 de lo mismo, que al perder el botón analógico, o sea, al perder la función analógica del botón de PlayStation 2, a la hora de hacer un freeze y bajar el arma sin tener que pegar un tiro, pues tenías que confiar un poco más en la suerte que en la propia fiabilidad del mando. La distribución realmente es curiosa porque además la disposición en rombo de los botones, si no recuerdo mal, y os estoy olvidando algún trasto por ahí extraño, es original de Super Nintendo, que es una posición que ellos podían haber seguido respetando su mando y que nadie le iba a decir nada.
que son ellos los que establecieron esa posición y hubiera venido mucho mejor para jugar. Pero se querían desmarcar de todo, pero igual que pasa con Nintendo 64, que a mí siempre me recordaba la postura, los botones frontales de la Saturn, porque eran... Sí, claro, al final quedó un 6 y tenían ese extraño botón C dividido en 4 partes con las 4 flechitas. Bueno, Nintendo como siempre a lo suyo. Yo por si acaso introduzco aquí el detalle de que Nintendo en la GameCube no era la GameCube, era la Wii 0.5. Uf, ahí tendría yo otra cosa que decir, pero al final. Dale. Por otra parte, bueno, pues GameCube, por fin tuvimos el formato óptico. ¿Sabes? Dejamos atrás los cartuchos y utilizaron disco con un formato propio, eso sí, llamado God, Dios, que era GameCube Optical Disc. Estaba basado en la tecnología DVD, pero no era DVD, eran más pequeñitos, eran de 6 centímetros, si mal no recuerdo, al contrario de los 12 centímetros de un CD normal, me parece. Y eso sí, claro, debido al tamaño, pues la consola no podía ni reproducir ni CDs de música, ni tampoco DVDs de películas, que era uno de los alicientes que tenía tanto PlayStation 2 como Xbox. Claro, con eso lo que estaban haciendo es perder una parte de ventas potenciales que sí que estaban aprovechando las otras marcas. La otra contraprestación de este formato God o Dios, pues era la capacidad. Que sí, que habíamos pegado un salto abismal con respecto a Nintendo 64, pero estamos hablando de que los discos tenían aproximadamente 1 giga comparado con los 4,7 gigas de los DVDs normales de PlayStation 2. Sí, de hecho, Twin Snake va en 2 discos, un ejemplo de un juego que dices tú, bueno, nos hemos centrado tanto en hacer un remake del primer Metal Gear tridimensional, que era el de PlayStation, que hemos hecho hasta que vayan 2 discos, ¿sabes? Era una sensación extraña, diciendo, no hacía falta ya, no se supone que esto viene más o menos del DVD, que debería de caber todo, pues no. ¿Estás dudando del genio? Del genio que digo, esto se va a poner en 2 discos como original. ¿Estás dudando de la capacidad de Hideo Kojima a la hora de decidir en cuántos discos tiene que venir su obra magna? No sé, yo a mí lo que me cuesta trabajo entender es esa decisión cuando ya veníamos de juegos que ocupaban demasiados CD en PlayStation. Si hubiera sido un salto de que todos los juegos de PlayStation venían en un CD, ese tipo de cosas, vale, pero es que estaba la Play 2, estaban otras cosas y estaban ocupando los discos enteros, que no es que digan, oye, no sabíamos a dónde íbamos y qué estábamos haciendo, y ellos estaban además cargando un sistema con más potencia gráfica, con lo cual si cargas unas texturas más grandes, ocupa más sitio, eso para empezar. Pero lo que no iba a hacer Nintendo era pagarle a Sony los royalties del DVD. No, claro, señor. No lo iba a hacer con el CD, lo van a hacer ahora con el DVD. No, señor. Hombre, ya, y después, vamos, con la venganza que, vamos, esa se la tenían guardada. Claro, pues con todo esto llegan precisamente los problemas de GameCube. En primer lugar, los problemas de venta. Tuvo ciertos problemas ya desde el inicio, en parte debido a la falta de un reproductor de DVD, que es verdad que no era todo el mundo se compraría una consola por DVD, pero sí que había una parte de gente que decía, oye, en 2001 tener un DVD costaba una pasta. Sí, de hecho era más caro que comprar una PlayStation 2. Correcto. Es que esa fue... Yo conocí un montón de hogares donde había una PlayStation 2 para ver películas. Sí, y ya de paso, pues, alguno que otro probar algún juego, pero... Mi intención, por ejemplo, no fue comprarla para ver películas, pero evidentemente tanto PlayStation 2 como la Xbox más tarde con el mando a distancia, sobre todo Xbox, que yo fui más Xboxer que de Play 2, los lectores sufrieron más casi por las películas a última hora que por los juegos. Por la cara. Porque recordemos, amigos, que Internet no había banda ancha, no había servicios de streaming de vídeo, nada de eso. Es decir, las películas o las veías en la tele o las alquilabas o las comprabas. Y el formato estrella de esto era el DVD. Para que os hagáis una idea, esto es metapodcast ya. Estamos hablando de que yo en su momento con 56K me tuve que bajar el primer tráiler del Metal Gear Solid 2, que eran 97 megas. Y yo estuve ahí. Y fueron un día y pico que tuve que desconectar la roseta del teléfono para que no se me cortase la conexión. Esto, niños, no lo habéis vivido. Ahí estuvimos nosotros, hace 3000 años. Por otra parte, y volviendo otra vez a la GameCube... tenemos que hablar también de que el catálogo exclusivo era relativamente bajo, más allá de lo ofrecido por Nintendo. Sí, tenemos juegos de Capcom, etcétera, etcétera, pero comparado con la cantidad de exclusivos de third parties de Xbox o de PlayStation 2, la cosa se quedaba muy, muy parca. Todo esto también viene debido a las políticas restrictivas de desarrollo.
el insigne presidente, el Darth Vader de los videojuegos, como le llamaba yo, que era Hiroshi Yamauchi, el presidente de Nintendo en aquella época, impuso políticas muy restrictivas que obligaban a los desarrolladores a crear juegos para GameCube antes de obtener licencias para poder programar en Game Boy Advance, lo que limitó aún más el catálogo de la consola. Hacían lo mínimo posible, ¿por qué? Porque lo que les interesaba era crear juegos para Game Boy Advance que costaba mucho menos de desarrollar y se vendía pues como chucherías en la puerta de un colegio. Claro, es que la gente que nos pilla así un poco, que esa intencionalidad con ese apoyo a Game Boy Advance, hay que recordar que en aquella época la competencia que tenía Nintendo era prácticamente en Japón, con WonderSwan y Neo Geo Pocket, y eran dos sistemas que estaban muy muertos en comparación con incluso con Game Boy Color. Y claro, con Game Boy Advance es que no tuvo competencia ninguna. Fue una consola que en su época la única competencia que tenía era la propia Nintendo, a lo mejor sacando una versión nueva. Sí, yo creo que algún día tenemos que hablar un poquito de Game Boy Advance, porque yo creo que hay mucha gente que la desconoce a día de hoy, ¿eh? ¿Tú crees? Los jovencitos, sí, los jovencitos antes de la Nintendo DS conocen como una Game Boy ladrillo. Pero hay mucha gente, yo hago estudios de mercado, chaval. Pero es que claro, es que es cierto que icónicamente la primera es mucho más emblemática. Claro. Incluso Nintendo apoya, digamos, como el icono pop más Game Boy y la NES que otros sistemas. O sea, ahí sí te doy la razón. Pues vamos a hablar un poquito de los juegos más destacados que tuvo la consola. Pues por un lado tenemos los dos Metroid Prime, Super Mario Sunshine, id apuntando en la lista. The Legend of Zelda, The Wind Waker, The Legend of Zelda, Twilight Princess, Smash Bros. Melee, Mario Kart Double Dash, Luigi's Mansion, Eternal Darkness, que era un juegazo de terror que venía de Nintendo 64 y que ojalá algún día hagan un remake. De Silicon Knights, los que hicieron el port de tu querido juego Metal Gear. El insigne de Dennis Dayak. Tuvimos también el primer Resident Evil remake, que yo creo que a todos nos voló la cabeza y para muchos sigue siendo el mejor remake de la historia. Era impresionante, el salto de una generación a otra fue impactante. También, proveniente de Nintendo 64 como cartucho semi-cancelado, tuvimos Resident Evil 0, que era Resident Evil en trenes. Bueno, empezaba en trenes. Renfe on Rails. Sobre raíles, buena mesa. Resident Evil. Tuvimos también Resident Evil 4. Resident Adif, ¿no? Donde un retrato se paga con la muerte. Tuvimos también Resident Evil 4, que eso sí que fue impresionante. F0GX, el último gran juego de la saga. Ojalá vuelva. La Trifuerza. La Trifuerza, el Triforce. Juego duro, pero que ríete tú de la gente que se queja del driver de Play 1. Ese, y me estoy acordando de otro de Nintendo 64 que tenemos que hablar algún día, del Diddy Kong Racing, tío. Juego cookie, pero asesino. No lo he jugado nunca, no lo he jugado. No lo juegues. Ah, vale, mejor. Llorarás. No me yo he llorado como un niño chico. También tuvimos el Star Wars Road Leader, que era una auténtica idea de olla, aquella demo que presentaron que se veía mejor que la película, recuerdo yo en su momento. El doblaje tremendo al castellano. Así se sentía y además que no estaba en otra plataforma. Yo de ese juego además fue el que compré con la máquina y recuerdo la batalla final de Endor cuando van los rebeldes al final y se dan cuenta de que claro, aquello era una trampa. Se escucha uno de los pilotos decir, son demasiados. Una cosa así, como un énfasis de más. Y digo, qué bueno era el doblaje de ese juego, por Dios. Sí. También tuvimos la secuela, Rebel Strike, que desgraciadamente nos llegó en inglés. Sí, pero ¿y cómo el juego te gustó más o te gustó menos? Porque aquí hay gente que... Yo prefiero el otro, yo prefiero el primero. También por las fases a pie, que eran horribles. Te sacaban un poquito el juego, pero bueno, comparándolo como lo puedes comparar, que son los combates y demás, quizás... A mí me suele pasar mucho. Me gusta más Street of Rage 1 que el Street of Rage 2, por ejemplo. Me gusta más la pegada del primero, se me suele quedar más en el cuerpo que las mejoras de una continuación. Me gusta más la banda sonora del 1 que del 2. Mira tú por dónde. También. Y bueno, sigamos con la lista, porque la lista tiene por aquí el Metal Gear Solid Twin Snakes, Pokémon Colosseum, los Final Fantasy Crystal Chronicles, de los que nadie se acuerda ya, y el Zelda Forest Wars, un juego que permitía jugar con 4 Game Boys Advance conectadas a la consola para aprovechar un modo multijugador exclusivo, que hombre, que la verdad es que ya podrían haberlo hecho, pudiendo jugar con 4 mandos y no con 4 Game Boy Advance. Sí, la verdad es que sí, que entran ganas de hacer que te gastes el dinero. Sí, ¿no? Y después nos quejamos de los DLCs actuales, Complicado aquello. Y bueno, también en GameCube fuimos testigos de algo tan inaudito que 5 años antes nos habrían tachado de locos con decirlo. Tuvimos a Sonic en una consola de Nintendo. Aquello fue un bombazo. No era la primera interacción de Sony fuera de Sega, pero Nintendo
¿Quién nos lo hubiera dicho a principios de los 90 con la época de inicio de hobby consolas, por ejemplo, que en el patio del colegio nos pegábamos hasta pedras discutiendo? Hombre, al que era mejor si Sonic o Mario, todos sabemos que era Sonic. Me he quedado solo. A ver. Vamos a ver. Si obviamos Me he quedado solo. una edición, un juego de que ya he dicho va. Mario, tío, Mario, ya sabemos. Es broma. Vamos a calmarnos, ¿eh? A mí me gustan todos. Pues tuvimos Sonic por partida doble, porque tuvimos el Sonic Adventure DX, que era una especie de remake del de GameCube, y aparte el Sonic Adventure 2. Pero no contento con esto, Sega además lanzó auténticos bombazos de su época, como el Crazy Taxi, Virtua Striker 3, los Phantasy Star Online, Skies of Arcadia, los Monkey Ball, vamos, que recicló medio catálogo de Dreamcast directamente para GameCube. En cuanto a multiplataforma, GameCube recibió más o menos los mismos títulos que Xbox y PlayStation 2. Pero me gustaría comentar el caso de Soul Calibur, como dije antes, como el primer videojuego top que aparecía en las tres consolas y que se podían apreciar las diferencias entre los sistemas. Para muchos, el de GameCube sigue siendo el mejor de los tres solamente por el mero hecho de tener a Link, con su tema musical de Zelda de fondo, que sonaba como nunca antes había sonado en una consola de Nintendo. Eso sí, un poquito roto sí que estaba Link. Molaba. ¿Con qué conclusión sacaste analizando las tres versiones? Pues era como la versión más equilibrada. El de Xbox se veía que te mueres. Además lo pude ver en alta definición hace relativamente poco y le pega un salto técnico a los otros dos bestial. Y se veía mejor que el de PlayStation 2. El de PlayStation 2 tenía más Yagis y además que tenía el personaje más molón para mí de los tres. Uno tenía Claro, Spawn. Yo, de hecho, en aquella época yo ya tenía las tres consolas y yo me tiré por el de Cube porque, evidentemente, poder repartir estopa en un Soul Calibur con Link, hombre, que todavía... que quizás el personaje no termina de pegar del todo, pero no es como meterlo en un Mortal Kombat, ¿no? Claro. Que termina de encajar. Quizás Ezio en el 5 encaja mejor en la estética del juego y demás. Link está un poco raro, pero funciona. A mí me gustaba mucho. A mí me gustaba más que Heihachi, que iba pegando a golpe limpio contra gente con armas, y un spam que sí que no pegaba ni con cola, ¿no? No. Porque Es que metías en Xbox. Que metías a The Rock, porque hizo la presentación de la al máquina. jefe maestro, creo que fue en Dead or Alive, me parece un Dead or Alive donde metieron al jefe maestro o a la jefa maestra. Es verdad. Como, Correcto, como podían haber- personaje. Yo habría metido alguno, no sé, alguna cosa más, algún crossover precisamente con Dead or Alive, cualquier cosita de estas, pero es que Spam. ¿Cómo relacionas tú Spam con nada en este mundo? Spam. Spam, Pues es eso, spam, para la que no Spam, esté pillando spam, no spam. nos referimos al spam de publicidad, nos referimos No, a un personaje. Spawn. Ahora me está escuchando Mauri y me estará cagando en todo. Spawn. Es una Algo así, especie sí. de demonio vengador que pulula la tierra después de haber muerto y que hubo una película muy lamentable a nivel de CGI en los años 90 Esa con capa. Michael J. White de protagonista, que supongo que se arrepentirá toda la vida de haberla hecho. Yo recuerdo la capa que parecía una bolsa de basura, tío. Pero el caso es que le dieron un montón de bombo a la animación de la capa y demás, y luego tú veías, tío, la película era una puñetera basura. Y la animación, cuando estaban en el infierno y estaban los otros Spawn, porque Spawn no es uno nada más, y como miles, como los linternas verdes, hay millones, ¿no? Y veías tú, tío, pero si esto es un puñetero copia-pega. La misma animación aquí, 2 metros más atrás, uno más al fondo, uno más adelante, uno en un plano. Eran los mismos, se movían. ¿Qué película más mala? Esto por llegó Dios. después de Matrix Reloaded, ¿no? Y la lucha de los 100.000 millones de Smiths, ¿o antes? No, fue antes. Yo creo que recordar que sería para el 98 o por ahí, si no recuerdo mal, pero No bueno, recuerdo. pero es que da igual, porque Parque Jurásico ya había salido Hombre, pero para varios el años presupuesto, antes, para y el Parque Jurásico hoy día todavía le mete sopa con ondas a cualquier película, sobre todo, por ejemplo, a las últimas de Marvel, o ya las de Warner ni te cuento. Que eso no es CGI, eso es CG. A ver, que Nada más. aquí podemos entrar en detalles de esas cosas, de composición, de iluminación, etcétera. Tampoco nos venga más arriba. Lo que pasa es que el Parque Jurásico está mejor usado, ¿vale? Pero Por- los por- efectos especiales ya a día de hoy se nota. Yo te digo que Funciona porque la película está muy bien dirigida y sí, muy bien usado, pero son herramientas ya- disponibles que hoy día ya se podrían chirría. hacer también así y no se hacen. Son de ya para ordenador mí, y son yo cuando cenados. me veo a ver Parque Jurásico, más de una vez empiezo a tener una sensación de estar viendo El Rey Escorpión. No, hombre, por favor. El equivalente de sensación, estoy hablando de su momento. Esto hay que editarlo. Ya se ve, que ya Bueno, se el ven rey- cosas, el rey macho, escorpión, se ya ven la cosas. momia no 2 ya la pasemos en levantaron, glorificación. lamentable. O como si te tiras a por Pepsi Man de PlayStation. Ahí. Pero Madre ya mía. hay que Bueno, empezar a aceptar creo- que Parque Jurásico está genial. Creo es que, un peliculón, está bien aprovechando hecha. que nos hemos desfiado un momento, no sé si te quedará mucho o no, pero si no Muy te importa, poquito. hacemos una pausita, nos vamos a escuchar un mensaje publicitario de unos amigos que queremos mucho,
y escuchamos un temita musical de Johnny Adman para hacer un pequeño descanso. ¿Eres de Pac-Man o de Tetris? ¿De Super Punk o de Street Fighter? Sea cual sea tu juego favorito, lo tienes en las nuevas instalaciones de Arcade Planet, el local de videojuegos más grande de Europa. Más de 250 máquinas te esperan para jugar sin límites. Arcade Planet, nuevas instalaciones en Avenida de Jerez, edificio Expo Local Bellavista. Más información en nuestras redes sociales. Nuestro músico de cabecera, que bueno, voy a fusilarle el canal a este ritmo, del canal Gametal, por favor lo buscáis, le saludáis de nuestra parte, dais like, subscribe, campanita y os escucháis todo su repertorio musical, porque tío es un músico multidisciplinar, toca batería, bajo, guitarra, como lo habéis escuchado, teclado. El tío es una auténtica máquina y es un canal muy disfrutable, porque es que sinceramente no hay nada que le siente mejor a la música de videojuegos que el estilo metal. Yo no sé si compartís esa opinión, pero totalmente me sienta de maravilla. Sí, bueno, pues sí. Antes de empezar con mi sección, que lo mismo hoy ni le damos pie, porque creo que con GameCube tenemos para echar varios días, pues retomamos donde habíamos dejado de la pausa.
Pues perfecto. Nos hemos quedado ya un poquito en la recta final, pero a mí lo que me gusta es que lo bueno de GameCube es que te quedas hablando horas y horas y horas y siempre vamos a estar aprendiendo lo uno de los otros porque es que hay 20.000 millones de anécdotas. Y bueno, aunque la consola se podría tildar como un fracaso comercial para Nintendo, eso cada uno que lo interprete como quiera, pues muchos la recordamos con muchísimo cariño por su diseño, por su mando, sus juegos exclusivos. Algunos creen que llegó a marcar un punto de inflexión para la propia Nintendo, la Nintendo que solíamos conocer antiguamente. Creo que fue la última consola potente en la que Nintendo quiso echar el resto en cuanto a potencia, porque ya a partir de Wii pues, se centró un poquito más en lo que es en la innovación, el juego familiar, pues, y olvidando demasiado el tema de la potencia gráfica. Y bueno, también pues quería comentaros también que en la última época la consola se llegó a vender a 99 pavos con un juego. No sé si os acordáis. Mario Kart Double Dash. Era la más asequible de las 4 en el mercado, porque incluso Dreamcast creo que no se llegó a liquidar ese precio. No, es que me parece que no hay ninguna consola, tal vez a lo mejor PlayStation 2 en sus últimos días, pero claro, PlayStation 2 ya había vendido todo. Sí, pero estamos hablando ya del modelo Slim, claro, revisado, el modelo 2 de la Slim, que era un modelo Super Slim, ¿no? Con fuente de alimentación interna, que la Slim, en fin, que dio muchas vueltas. Y realmente es una pena que no triunfase el sistema, porque era un sistema yo creo que muy, muy interesante, aunque curiosamente yo recuerdo en los foros que se decía que era como el segundo sistema perfecto, que tú podías tener PlayStation 2 o Xbox y que el sistema de apoyo podía ser GameCube y tendrías digamos tu salita de juego de consolas de esa época perfecta. Cosa que yo en el fondo secundo, porque yo aunque tiré por Xbox, que fuimos 4 en España, pero yo me decanté por Microsoft. Y a la GameCube le daba bastante caña. La verdad es que entre las dos, PlayStation 2 no la tocaba. Pues mira qué catálogo, tío, para tocar el PlayStation 2. Se está ofendiendo el fan de Sony. No, yo soy fan de todo. Yo soy fan de todo. Me dolería muchísimo que dijeran lo mismo de la GameCube. Yo, tío, la lista de juegos que he dado. Sí, pero si te gusta, por ejemplo, Panzer Dragoon, ¿eso estaba en PlayStation 2? No, pues ya está. Claro ya que está, no. ya está. Claro que no. Hay Estaba cosas solamente que en son Xbox. Se terminan. Pero te trae una cosa. De Xbox quiero venir a hablar también otro día, tío. Hombre, se lo merece. Fíjate, hablando del tema, yo te puedo decir que en mi rinconcito, porque en aquella época yo vivía en Madrid, en un piso más bien pequeñito, digamos, parasitando a la familia de la que hoy día es la community manager de ILT. Un saludo. Hola, Pili. Tenía en el rinconcito, claro, yo no tenía mucho sitio porque yo era un ocupa y en mi rincón tenía la PlayStation 2, ¿tú sabes de qué lo utilizaba? Para poner los cubatas. ¿Te has quedado con el chiste de la Xbox Series con la GameCube? Pues encima de mi PlayStation 2 tenía la Dreamcast y la GameCube, las dos juntas, pues, y daba la superficie perfecta para tener las dos juntitas. Con lo frágil que era una PlayStation 2 te arriesgaste tela, ¿eh? Oh, se me rompió. Me la tuve que comprar 2 veces. ¿Y a quién no? No se le rompió. Yo recuerdo que había en aquella época un vídeo, creo que fue antes de la era YouTube, pues eso fue antes de YouTube, en el que había un tío que se dedicaba a comprobar la resistencia de las consolas a distintos castigos. Y el tío, entre otros castigos, cogía la consola o las consolas en cuestión, las ataba con una cuerda al coche y se hacía 10 kilómetros por campo. Imaginaos la pobre PlayStation 2, que si la mirabas mal se rompía. Era muy mala, ¿eh? Yo creo que llegó el lector, me parece, vivo al final del trayecto. la Xbox, que era un PC acorazado, pues eso aguantó. Pero es que la GameCube no solamente aguantó, sino que después arrancó y seguía funcionando perfectamente. O sea, era una consola inspirada en el Nokia 3310. Te la podías llevar a la calle y podías pegarle a un transeúnte o a un malhechor que te fuera a atracar con ella. Y dura. Pero yo te puedo comentar que, PlayStation 2 sí es cierto que los primeros modelos eran bastante fallones, incluso de casa ya tenían problemas leyendo discos, era muy puñetera la máquina. Microsoft no daba un solo ruido igual que GameCube, pero lo que es cierto que el paso del tiempo, como dice Jack el especial, hablando de las 3 luces rojas y demás, a los dos sistemas les ha hecho mucho daño, porque la enfermedad de los condensadores que revientan máquinas, Xbox la tiene. Y ¿sí? GameCube, sí, bueno, hay por ejemplo, todo el que tenga una Xbox que por lo que sea no funciona y te da la luz roja de fallo, si buscáis documentación y localizáis el condensador del reloj, quitadlo. Cortarle las patillas, no hace falta desordenar. Lo buscas, lo localizas y lo cortas, que casi el 70% de las máquinas vuelven a funcionar. Y la GameCube tiene un problema, que es cierto que ha dado la cara con muchos años, y es que sus discos mueren solos, los juegos, van muriendo con el tiempo, que de esa enfermedad que se espera que los CD y demás vayan muriendo, que decían duran 50 años.
Es cierto que hay algunos que están cerca de esa edad y no tienen ningún tipo de problema. 20 Bueno, 50 años me venía un poco arriba, no tanto. No, no creo que... decían por ahí. Decían por ahí. Sí, Pues- 83 fue cuando se inventó el CD. Sí, pues sí. Bueno, nos vamos acercando y por ahora esos primeros CD, que supongo que serían los de más calidad en su momento por Correcto. temas de investigación, aguantan el tipo. Sin embargo, todos los que tenéis juegos de GameCube, por favor, probadlo, que os podría llevar una sorpresa bastante desagradable. Que por cierto también le pasa a Wii U, que también mueren juegos, no sabemos por qué. Y además el lector de GameCube es tela de puñetero, porque también con el tiempo se acaba fastidiando y calibrarlo es un dolor de Sí, ¿o cabeza qué? que no es normal. Me está dejando el cuerpo cortado. Tengo la GameCube y cuando llegue a mi casa voy a ponerla, voy a enchufarla a ver si funciona y si Bueno, no tendré que llevármela a tu De casa. hecho, de mi que se habrán hecho famosas gracias a tu queja, de mis 4 GameCube, a una le acabé instalando el mod de lectura por SD de la Raspberry Pi, Interesting. que lo hice más que nada por el desafío de hacerlo, que tampoco es... no, Por ni- ñapear, ¿no? Sí, por trapichear un poco, porque luego ni la uso, pero lo hice en una concreta que tenía el lector muerto. Y en vez de buscar otro lector y demás, digo, voy a trapichear un poquito y así darle otra vidilla. Que por cierto, GameCube tiene en exclusiva un juego que la gente quizás no lo conozca, que es el Beach Speaker de Sega. Porque ahí los juegos de voleibol Sí, a mí siempre sí, me han gustado. claro. Y curiosamente ese De salto Naomi, ¿no? de Creo que Naomi era, ¿no? 2 Ahí va. saltó a GameCube, no pasó por ningún otro sistema que yo recuerde. Y Hablando ahí- de Sega había también uno que también aquí... Bueno, de Sega no era exactamente el que Ah, no, venía. es verdad, es verdad. Que Tenía en venía la como un cabeza otro. exclusivo de la consola. Tenía en la cabeza otro juego que no tiene nada que ver. Perdona. Yo tenía, que estaba comentando antes fuera de micro, ¿no? De antena, digo, que bueno, que es que la consola a mí me habla de GameCube y yo identifico un periférico que es maravilloso, que son los bongos, Bongos. las congas. El bongo. Y por encima del juego del Donkey Konga, que era el juego musical de ritmo y música, el Donkey Kong Jungle Beat, que era un Donkey Kong en el que controlabas a Donkey Kong con ese instrumento que era a base de percusión, una conga de Era un percusión eterno y Kick Time Event. bongo derecho, bongo izquierdo y hasta haciendo palmas. Y Yeah. era un juego muy chulo, muy divertido. Iba perfecto, vamos, justificaba la compra por 99 euros. En ese momento te pillabas la consola, el juego ese y eras feliz un montón de horas. Ese mando además ha sido el precursor de hacer disparates pasándose el Soul. Lo iba a preguntar ahora mismo. ¿Hay vídeo de Souls pasándose con del bongos? Demon's Soul, ¿no? Sí, lo hay con las ¿Lo hay congas. con la caña de pescar de Dreamcast? No lo sé, pero hay un pavo que se hizo un mando con un plátano. Y se ¿Verdad? el Demon's Soul, Yo- el Demon's Soul, Yo he visto con tostadoras. Tenemos que hacer un programa sobre esta cosa, hay que hacerlo en un O programa. sea, que es ¿eh? un especial de gente muy aburrida. Sí, sí, sí. que Gente se hace- ñapa extrema. Se hace un no-hit del Shekiro adaptando un plátano con los cables del Plátano o patata como mecanismo de control. Viva la conductividad eléctrica, ¿no? Hostia. Madre mía, Qué esto. bueno. Ir apuntando y vosotros también, y preguntando también, los que nos estén escuchando hoy, hacer un programa de este tipo de locuras. Ideas, porque bueno, dentro de los periféricos extraños, aparte de las congas, tuvimos la oportunidad de jugar con una motosierra a la GameCube. Oh, yo pude jugar con esa motosierra en su día, flipé. A ¿Era mí, del yo- Resident Evil 4? Correcto, era pero Versión llegó a japonesa. Europa esa edición coleccionista. Yo lo o solo la jugué, japonesa? yo lo jugué en una versión japonesa que se trajo un chaval a Nintendo Generation, que era la primera vez que veía yo el Resident Evil con mis propios ojos, el 4, y aluciné con el control y con lo que había en pantalla. Yo es que mi colega Eduardo de Arcade Planet lo tiene, pero claro, yo veo el mando ahí puesto en su cajita y demás, tío, a mí me da cosas, no porque me dé miedo cortarme, ¿no? Pero es que digo, ostras, esto es que es una pieza coleccionista, adorémosla, nos ponemos de rodillas, la hacemos así con las manos. Eso se saca y se juega y se prueba. y se revolea. Oye, yo tengo una cosa que decir. A Me ver. quiero ganar más amigos. ¿Eh? Me quiero ganar más amigos. A ver, ¿qué vas a decir ahora del Mario Sunshine? Que una mierda te apoyo. Es muy mal Mario. Sí, Anécdota sí. de Mario Sunshine, ¿queréis una anécdotita A de ver. Mario Sunshine? El juego estaba siendo desarrollado a 60 fotogramas. Y tuvieron que, cuando me fueron a meterle anti-aliasing, lo caparon a 30. Fue una cosa que a mí me tocó muchísimo en las narices. Bueno, al Bueno, margen del yo rendimiento, qué sé. a mí el juego no me gusta. No. Es ese juego que yo. Cierto. A ver, era un juego que tengo que decir que sí que me gustó ver jugar a otro. Es decir, era un juego que cuando alguien conectaba con el juego y le gustaba, era genial, porque a esa persona pues estaba feliz ahí jugando al Mario Sunshine. Y tú llegabas y veías, era muy, muy molón por el tema. Que es que estamos hablando del tiempo de la GameCube y tenías mecánicas que parecía Splatoon, ¿sabes? El tema de pintar, limpiar, todo ese tipo de cosas estaba ya allí. Y, jolines, como prodigio técnico tenía mucho que entrar por los ojos, ¿no?
Pero a mí era manejarlo, usarlo y me tiraba para atrás. Y ojo, que yo aquí muchas veces digo cosas de Mario 64, pero ojo, que el control de Mario 64 yo era más feliz ahí que en el Sunshine. Yo, es que además la decepción que tengo yo con ese juego precisamente es venir de Mario 64, que fue el único Mario de la 64, que no tuvimos ninguna otra entrega, cosa que me dolió, ¿no? Y en tropezar con Mario Sunshine yo me quedé un poco frío. Y que, por cierto, no es el único exclusivo de GameCube que me cae mal, me cae antipático, porque Star Fox Adventure lo odio con mucha fuerza. Qué pena, tío, qué pena ese juego. Es que además, mira, te cuento, cuando yo vivía, como os he mencionado, en Torrejón de Ardoz, íbamos a un cine que era el del centro comercial Parque Corredor, y tenían un kiosco de prueba de GameCube con el Star Fox Adventure. Pero claro, tú pasabas un momento, tenías que ir para la sala de cine, lo tocabas 2 minutos, hacías 2 combos con el palo y decías tú, este juego está chulo, este juego está chulo. Pero en cuanto cobre me lo pillo, este juego me lo pillo. Y yo cuando lo digo, esto flojea tela, ¿eh? Esto está bien para jugarlo en los 5 minutitos que tienes en el cine, ¿no? Claro, es que el paseillo este que hacías tú, hacía buscar lo de la taquilla, las palomitas y demás, y tú, Uf, qué decepción más grande. Además, venir de las 2 primeras entregas y toparte con eso fue duro. Ese no era un juego que en realidad iba a ser otro juego. Sí, era exacto, Dinosaur Planet. Iba a ser Dinosaur Planet, me parece que era el nombre. Era otra cosa, ¿no? Sí. Y al final le acabaron metiendo encima un reskin y una reinvención, reinterpretación con Star Fox. ¿Un Miyamotazo, algo así? Sí, como Mario 2. Sí, una cosa así. Fue una cosa rara, que estamos hablando de una época de reconversión total en Nintendo, desde Nintendo 64 a GameCube. También estamos hablando de la época de la pérdida de Rare por parte de Nintendo a favor de Microsoft. Y ahí pasaron muchísimas cosas y yo creo que salieron perdiendo muchas personas en este. Pues yo creo que conozco mucha gente que le gusta. Desde mi punto de vista, yo creo que ese juego le hizo daño a la saga. Sí. Y que Star Fox Assault está mejor, pero bueno, un juego que ni siquiera es de Nintendo, que flojete, pero para mi gusto mucho mejor que el Adventure. Todo se compensa en cuanto coges y te pones a jugar a cualquiera de los 2 Metroid. A partir de ese momento se te olvidan las penas. Os iba a decir que me dijerais un juego cada uno, yo diré ya después el mío, así tope de gama de GameCube para ir cerrando. A mí uno que me gustó mucho fue Eternal Darkness. Me volvió loco se habla muchas veces del genio de Kojima, de cómo engañaba con el nivel de Psycho Mantis, el truco de la V, el segundo mando y demás. Y ese juego también, digamos, saltaba a lo que era el metajuego y te hacía cositas muy puñeteras, y cuando se dedicaba a fastidiar al jugador, era un juego muy chulo. A mí me gustó muchísimo. Una pena que el estudio terminara como terminó, la verdad. Sí, la rotura de la cuarta pareja a lo bestia, esa Insanity FX, me acuerdo yo que se llamaba eso. Correcto, cuando ibas perdiendo la salud mental. Era una bestialidad, tío. Ojalá de verdad se hiciera un remake de ese juego. ¿Dónde estarán los derechos de ese juego? Anandara. Pues yo no sabría elegir si a papá o mamá en el mundo, pero tengo que decir que a mí me fascinó. Lo digo en serio, el Mario Kart, el Double Dash, le cogí mucho cariño. Además, esa especie de movida de jugar a dobles con alguien en el mismo kart era como un rollito extraño, sigue siendo extraño, no es el mejor Mario Kart, eso ya lo sabemos, pero tenía esa jugabilidad que le daba un punto original a ponerte a alguien más incompetente que tú jugando en equipo. Alguien hay que echarle la culpa. Echar una partida en cooperativo, ¿no? En un juego de karts era como un concepto muy interesante. Estaba muy chulo, y además a mí yo lo caté tarde porque yo le cogí manía a Mario Kart con el Mario Kart 64. Claro. Porque no me gustaba, no lo soportaba. Yo venía del de Super Nintendo, que me flipaba, me turbo flipaba, me encantaba. Yo me hacía los niveles hasta dándole la espalda a la tele, y no lo soportaba. ¿Estás diciendo que te pasó con el Mario Kart lo que a mí con el Mario 60? Vale, ok. Pues si os digo que a mí no me gustan los Mario Kart. Que me rencoroso, hijo. Ya estoy aquí reservándome ese momento de no me gusta el cartero Zachary Quinto, ¿no? De Star Trek. Vale, ok. Sí, una cosa que también se puede comentar de GameCube, hemos hablado de la motosierra, de los bongos. Hemos comentado que la Game Boy Advance se podía conectar a modo de mando con un adaptador que abrochaba encima de la máquina. También tenía su lector de cartuchos de Game Boy Advance. Player, sí.
Había micrófonos que venían, por ejemplo, en paz con los Mario Party. Y no sé si me estoy dejando algún periférico así Conexión a interesante. internet. Pues seguramente, pero... Sí, el adaptador de la lancha también tenía. Seguro que más de un aparato hay por ahí, sobre todo alguna bizarrada japonesa que ahora mismo no caigo, pero seguro. Seguro que en Japón, con lo locos que están, que os recuerdo que hay una máquina de coser a la que se le puede enchufar una Game Boy Color. De la Game Boy, sí. Seguro que tiene que haber una cortadora de pan para la CUF o algo por el estilo, algún disparate. Una Thermomix, una Thermomix para GameCube. ¿Y el juego tuyo? Pues mi juego, Metroid Prime. Porque fue para mí, yo siempre decía, no se puede pasar un Metroid a 3D, esto es imposible. Cuando dijeron, no, iba a ser en primera persona, esto es injugable, no puede ser. Y llegaron los chavales de Retro Studios que no los conocía ni Perry y dijeron, pocotón, el mejor Metroidvania 3D que se ha hecho para mí sigue siendo el primer Metroid Prime. ¿Puede ser que ese estudio jugara a favor el hecho de que nadie creyera que fuera posible hacer ese juego? Y dijeran, bueno, como todo el mundo nos da por perdido, nos quitamos la presión de encima. Es posible, me estoy acordando de Silent Hill 2 y Bloober Team ahora mismo que has dicho eso. Sí, la verdad es que sería... Y mira cómo ha salido la cosa. No está en los GOTYs, muy mal. Es verdad, se ha quedado fuera. Oye, el que me sorprende por todas estas movidas de guerra cultural y demás que había con tema de prensa y demás, que me sorprende que esté en la lista es el Black Myth Wukong, que ha tenido polémica, que parece que la prensa lo querían apartar a narices o algo por el estilo. Pero final... es que hay prensa que la aparta y prensa que no la aparta. Ahí están las cosas. Que hay revistas que sí, revistas que no y... Yo qué tontería que la gente se pelee por un videojuego, ¿eh? Con lo bien que nos pegamos nosotros en el colegio, tío. Y de Nintendo, de Sega. Yo era de MSX, tío. ¿Tú de qué eras? Bueno, si eras de MSX, tú eras... A mí me pegaba todo el mundo. Tú eras del taco. Tú tenías... No, del taco no. Ya a mí el marginado. ¿Tú qué vas a Spectrum? ¿Tú sabes que MSX tiene un hecho histórico en el mundo de la computación? Fue el primer sistema que emulaba otro, que era Spectrum. Y encima iban más lentos los juegos incluso. Pero ojo, eso ya empezamos ya a pegar patadas en la espinilla, tío. Por ahí no quiero entrar. Bueno, vamos a dejar estos comentarios de Abuelo Cebolleta. Y creo que nos vamos a ir despidiendo. Por favor, Julio, tema 8 de Metal Slug, por favor. Bueno, pues nos está dando ya las 6 de la tarde, tenemos que irnos porque hay gente que creo que más importante y con mejor gusto, sobre todo vistiendo, que viene ahora detrás nuestra. Y nada más, aquí termina el especial de GameCube, lo de Ace Attorney pues lo dejaremos para otro programa. Señor Héctor, muy rápido, ¿a qué estamos jugando? Pues estamos jugando ahora mismo a Returnal en PC y me está flipando ese juego, todo el mundo que no lo haya jugado, que lo juegue ahora. Señor Will, ¿a qué estamos jugando? Everspace 2, una maravilla. En serio, me ha sorprendido. No me lo esperaba tan bueno. ¿Tú qué juegas? Muy, muy bueno. Yo ahora mismo estoy dándole el recopilatorio de beat'em ups de Capcom, que se lo compró un colega mío por accidente 2 veces y me ha mandado la otra copia. En fin, señores, emplazaros a que nos busquéis en Twitter, en Instagram, en YouTube, los miércoles a partir de las 6, aunque yo siempre llego tarde, en ILT, el equipo de ILT Twitch. Los podéis seguir en directo, que cuentan noticias con más seriedad y más gracia que nosotros. Y nada, allí donde nos encontréis, sea donde sea, os invito a darle like, suscribiros, campanita, etcétera, etcétera. Y si lo creéis procedente, podéis insultarnos en los comentarios. Así que, sin nada más que contar, pase usted buen fin de semana, señor Héctor. Muchísimas gracias, igualmente. Julio, buen fin de semana, aunque tú no puedes decir nada. Y a un día lo dejaremos entrar para decir algo. Señor Casado, igualmente, buen fin de semana. Un placer estar aquí con todos vosotros y nos vemos el viernes que viene en la próxima partida.